Hola amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en esta temporada renovada de Conversaciones de Chu. La hemos preparado con mucho cariño para ustedes, pensando en este nuevo contexto retador, desafiante que tenemos desde la comunidad LGTBI, de la disidencia sexual y de género. Y estamos aquí nuevamente las tres. Estoy con Manolo y con un compañero invitado, nuestra nueva adquisición, que en breve se va a presentar. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Bueno, yo soy muy bien, estoy feliz, estoy contento de empezar nuevamente Conversaciones de Chu y además yo ya sé quién es la nueva sorpresa, ¿no? Y estoy totalmente convencido que nos va a ir muy, pero muy bien. Bueno, pues preséntanos. Sí, estamos aquí, que suenen los tambores, taca, 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 taca. Estamos con nuestro querido compañero Eduardo Juárez. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos, chicas? En principio, agradecer por la invitación a esta nueva temporada de Conversaciones de Chu. Esperemos que sea un espacio de diálogo, pero también de reflexión, ¿no? Donde vamos a discutir diferentes temas de la política peruana, pero también de las problemáticas que atravesamos la comunidad LGBTI. Y nada, ¿no? Esperemos que sea una temporada de mucha información, de mucha reflexión. Y eso. Así es, Eduardo. Entonces, el objetivo, la meta, el por qué este nuevo espacio es porque justamente, como dicen mis compañeros y como he dicho al inicio, estamos preocupados y hay una necesidad de que como comunidad LGTBI tengamos una voz, que tengamos una presencia, que hagamos visibles nuestras opiniones, nuestro pensamiento crítico respecto a esta democracia. Preguntarnos si nos representa, si no nos representa, qué tipo de democracia queremos, y es necesario, como decíamos, tener una voz propia, visibilizar nuestras experiencias y nuestros saberes e invitar a nuestras compañeras y compañeros que están como candidatas para el Senado, para la Diputación en esta nueva contienda electoral en nuestro país. Creemos que es sumamente importante y además creemos que este espacio es una herramienta política, es una herramienta necesaria para la construcción de esta democracia que sí queremos. Eduardo. Sí, y como Maribel mencionaba, ¿no? Vamos a estar teniendo invitados, invitadas, aliados que se presentan en estas elecciones 2026, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, ¿no? Y en esta ocasión, en especial en este episodio de Conversaciones de Chu, tenemos una invitada muy especial, ¿no? Querida. Y querida también, ¿no? Ella es Gaela Cari, que pronto va a pasar al set, ¿no? Contarles un poquito de ella. Ella es activista por los derechos humanos, es política peruana, es una mujer trans, afroserrana, indígena, es fundadora del Partido Nuevo Perú, participó en las elecciones pasadas, las del 2022, ¿no? Faltándole muy pocos votos para ser elegida congresista de la República, ¿no? Ella ha desarrollado su trayectoria en la defensa de la dignidad humana, la lucha contra la corrupción y la protesta social. Actualmente es candidata a diputada por la Alianza Venceremos con el número 5. Ahora vamos a ir a un corte y vamos a volver con Gaela. Queremos dar la bienvenida a nuestra querida compañera Gaela. Ya la presentó Eduardo, pero decir que es una de nuestras compañeras más importantes y necesarias para el movimiento social. La tenemos aquí con nosotras, le queremos agradecer. ¿Cómo estás, Gaela? Bienvenida. Imainaya Manola, Imainaya Maribel, Imainaya Eduardo, Imainaya Cunas, Turaycunas, Guarmicunas, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Qué bueno, estamos nosotros también muy contentos, ¿no? Y yo estaba pensando, reflexionando, conocemos de muchas de tus acciones, de tus cuestionamientos a la sociedad peruana, al Congreso, a la política peruana, y que exiges un proceso de cambios profundos, ¿no? Pero muy pocas personas conocen cómo ha sido tu infancia, ¿no? Cómo han sido tus inicios en la vida política, cómo apareció Gaela, ¿no? Hasta convertirse
en esta mujer que es ahora política, luchadora y que no claudica? Yo soy hija de un puneño y de una yacuchana, de una aymara y de una quechua. Me he dedicado desde mi niñez a la agricultura familiar y he abierto los ojos en una familia que se ha dedicado no solamente a la agricultura, a cultivar, labrar la tierra, sino que además se ha dedicado a la lucha social. Mis padres han estado militando de manera permanente en el movimiento agrario, en el movimiento indígena, y además han militado en la izquierda toda la vida, ¿no? Yo lo he dicho varias veces en varias entrevistas, yo he abierto los ojos viendo a mi mamá tomar la carretera, alzar la voz, a mi papá y a mi mamá en las asambleas. No, yo recuerdo que mi mamá me llevaba en su jeep, ya, no sé si ustedes son conocidos, estas mantitas que se ponen las mujeres en la espalda. Me llevaba en su jeep a las asambleas, al campo, y eso de alguna manera creo que fue una escuela para mí, ¿no? Una escuela fuera de los libros, sino más bien con la práctica concreta, ¿no? Que luego me involucró en el municipio escolar, en primaria, luego secundaria, ya en la universidad yo fui parte también del movimiento universitario. Y mi infancia, mi adolescencia ha sido con muchos sentimientos encontrados. Por un lado, feliz porque vivía lejos de todo el caos vehicular que hay en Lima, lejos de muchos problemas que hay en las ciudades, pero también vivía con muchas opresiones, ¿no? Trataba de esconder, porque yo siempre he sido muy amanerada, ¿no? Siempre se me ha salido la mariconada por todos los foros, entonces como se me salía tanto, había muchos amiguitos que en inicial me aceptaban sin ningún reparo, pero que conforme fueron creciendo empezaron a expresar rechazos hasta pasar de rechazos pequeños a segregaciones, insultos, ¿no? Entonces yo aprendí a tener que esconder quién soy, ¿no? Yo sabía que era diferente. Ya en la universidad yo me enteré que había un término. De hecho, yo conocí a Eduardo al terminar un encuentro nacional de juventud, no sé si te acuerdas, junto con Kenji y con Yul Camones en el encuentro nacional de Ancash, y yo por primera vez conocí a Palomita, una joven trans, que se paró encima de la silla y dijo: yo soy una joven trans y todo lo que están haciendo ustedes no representa la agenda de los jóvenes, porque en este momento mientras nosotros estamos aquí, mis hermanas trans están en las principales calles del centro de Lima teniendo que maquillarse para poder usar sus cuerpos para conseguir comida, ¿no? Y eso no es parte del documento que están haciendo. Eso lo dijo en un evento nacional de juventudes. Yo regresé a Ica y recuerdo que no dormí 7, 8 noches y comencé a investigar qué es esto de la identidad de género, las personas trans, los procesos de transición, las cirugías, ¿no? Pero fue algo que marcó, ¿no? Yo he tenido una infancia bonita y triste al mismo tiempo, ¿no? Dura y hermosa. Es una mezcla de ambas cosas. Pues es que así es la vida, pero has podido reflexionar sobre eso, eso es bueno. Sí, pero en parte tiene que ver también con que yo creo que he tenido la suerte de cruzarme con gente maravillosa en el camino, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a la Pachamama, nunca me ha faltado un plato de comida y un techo, ¿no? Que es algo que mis padres desde muy pequeños me enseñaron además, ¿no? Mi mamá y mi papá siempre eran de cocinar bastante y nos enseñaron desde muy pequeños a no negarle un plato de comida, un vaso de agua, un rinconcito para dormir, ni siquiera tu peor enemigo, ¿no? Para ellos era algo básico el compartir. Yo he crecido en un hogar que siempre ha priorizado lo colectivo, que siempre ha priorizado. Yo ahora veo que el individualismo impregnado no solamente en los sectores de derecha, sino también en los propios movimientos sociales, en los propios espacios de izquierda, en los que el egoísmo, el ego se pone por delante, ¿no? En lugar de los procesos colectivos. Ahora es más importante mi candidatura o la candidatura de fulano en lugar de los procesos colectivos, en lugar de lo que es importante para el país, ¿no? Y es algo que a mí me genera mucho ruido y creo que marca más bien una tarea también que hacer desde los propios movimientos democráticos por construir una colectividad que responda al momento actual, ¿no? Gaela, y por ejemplo, yo creo que tú, cuando vemos cuál es tu activismo, tu militancia, tú encarnas varias luchas, ¿no? Tú has hablado siempre de tu participación como campesina, como obrera, como mujer trans, en el movimiento LGTB, como feminista. Yo creo que esa es una de las características y creo que eso es súper importante en este momento
para el Perú, para el país, ¿no? Este tipo de activismo, este tipo de lideresa que nos represente, que encarna varias luchas y opresiones, ¿no? Yo recuerdo que te conocí en el centro de Lima, en una casona antigua ahí en el Jirón, donde está la Universidad Villarreal. Estábamos con la compañera Miluja, con otras compañeras trans, y fue una reunión con ellas para conversar, para mirar cómo eran justamente sus estrategias de solidaridad. Entonces, Gaela, ahí yo te quiero preguntar, ¿cómo vives tú todas estas también, que debe ser una presión muy fuerte, todas estas opresiones, todas estas formas de resistir también frente al patriarcado, al neoliberalismo, al racismo colonial, a la homofobia, al machismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú también ese cotidiano, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, es una responsabilidad, pero finalmente es una responsabilidad compartida. Yo nunca he hecho política desde la soledad, ¿no? A pesar de las adversidades, siempre he encontrado gente con quien construir un proyecto colectivo. De hecho, yo formé parte del movimiento animalista, el movimiento ecologista, conocí de hecho el feminismo es una de las últimas luchas que yo abrazo, porque yo emerjo del movimiento campesino del que aún soy parte, ¿no? Pero en ese movimiento campesino había muchísima resistencia al feminismo, ¿no? Yo recuerdo que me decían, por ejemplo, que las feministas comían bebés, o todas eran lesbianas, ¿no? Estaban en contra de los hombres, o eran antihombres, Claro. ¿no? Entonces, claro, yo en el camino he ido abrazando distintas luchas, porque ninguno de nosotros nació pues con el pañuelo verde en el cuello, ninguno de nosotros nació con la conciencia de clase, con la conciencia de género. Es algo que uno va también construyendo en el camino, ¿no? Y para mí particularmente ser consciente de las distintas opresiones no basta, ¿no? Creo que hay que tomar un rol activo para destruir los sistemas de opresión. Por eso yo postulo como diputada en la Alianza Venceremos con el número 5, ¿no? Yo doy un ejemplo muy concreto, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la situación de los agricultores de este país, pero no basta con ser conscientes de la situación terrible que atraviesan las familias que se dedican a la agricultura. O sea, no basta con el diagnóstico, hay que construir una propuesta viable, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros le proponemos al país una ley para proteger a los pequeños agricultores, sobre todo a quienes se dedican a la agricultura familiar, ¿no? O sea, no es justo que yo aquí cierro con 4 cosas básicas que tienen que ver con esta propuesta de ley, ¿no? Lo que yo planteo con esta ley es, primero, darles créditos baratos. Segundo, darle acompañamiento técnico del Estado. Tercero, brindar mercados directos. Y acá hago una pequeña pausita, porque esto no solamente beneficia a los agricultores. El tener acompañamiento técnico y mercados directos permite que los agricultores tengan mejores productos. Y el tener mercados directos permite que tengamos productos más baratos. Y eso beneficia finalmente a las familias de este país, beneficia también a las familias de Lima. Y por último, el cuarto componente de esta propuesta legislativa que yo estoy planteando es justamente una pensión de jubilación agraria. Es necesario. Claro que sí. Gaela, o sea, interesante lo que dices, porque vemos que tu propuesta va más allá del LGBTI, que no digo que sea menos importante, sino que de repente otros sectores de la población también se pueden identificar con tu propuesta, ¿no? Y en esa línea un poco yo recordaba lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En relación a tu trayectoria, porque si bien en los últimos años se te identifica como una militante de Nuevo Perú, además lo mencionamos, una de las fundadoras, ¿no? Pero hay una Gaela más atrás también, como tú decías, ¿no? En la época que yo trabajaba en la Municipalidad de Lima, por ejemplo, desde los programas de juventudes, ¿no? Ya identificábamos a una Gaela viniendo a los encuentros que se organizaban junto con Senaju, ¿no? Y participando. Entonces, eso es importante, porque vemos que no es, como tú dices, un oportunismo en el contexto, en la coyuntura política, sino que son personas que venimos con trayectorias, ¿no? De participación ciudadana, de conciencia de las problemáticas que vivenciamos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que releva tu candidatura en esta oportunidad, ¿no? Coméntanos un poco más de ello, quizás. Sí, de hecho yo no aparezco a hacer política en elecciones, sino llevo haciendo política incluso antes de ingresar a los partidos. O sea, yo he sido muy reacia a los partidos. Yo ingreso recién a los partidos en el 2015,
15 y fue un poco por que me empujaba Kelly, Yul, ¿no? J, ¿no? Que me decía que era importante, ¿no? Porque yo en realidad no le tenía mucha fe a los partidos, ¿no? Y claro, ya para entonces sí tenía un trabajo arduo, largo de años dentro del movimiento social, que comprueban que más que oportunismo hay un trabajo sostenido y permanente, ¿no? Yo recién ingreso en el 2015 básicamente por apoyar a Vero. Y en el camino conocí gente maravillosa, ¿no? O sea, nosotros hemos militado juntas, Manuela, y hemos peleado no solamente fuera de nuestros espacios, sino también dentro. Y tú recordarás que al inicio, dentro del Nuevo Perú por el Buen Vivir, habían compañeros que nos decían que la agenda LGTBI era algo que podía esperar, que podía verse después, que más importante era ver educación, salud, trabajo. Y entonces nosotros desde el Comité de Diversidad hicimos una pelea muy fuerte por dejarle muy claro a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que la gente que si se quería hablar sobre trabajo hay que hablar también sobre la situación laboral que atraviesan las personas LGTB, que son las más afectadas con la deserción laboral, o hay que hablar por ejemplo de las cifras en educación. ¿Quiénes son víctimas de bullying en las escuelas? Son justamente las personas LGTBI. ¿Quiénes son las personas que están tentadas en los suicidios? Son las personas LGTBI porque viven una situación compleja y así logramos construir algunos cambios importantes, ¿no? Yo solamente cierro con una cuestión que a mí sí me parece importante remarcar también, y es que yo particularmente creo que es necesario contar con aliados, ¿no? Pero creo que no basta, porque al final los aliados terminan poniendo en segundo orden nuestras agendas y nadie va a defender lo que nosotros hemos vivido, porque nosotros sabemos lo que significa estas demandas. O sea, nadie más que nosotros sabemos lo importante que es normas para prevenir las violaciones correctivas. Nadie más que nosotros sabemos lo importante que es una ley para proteger a las personas trans. Nadie más que nosotros sabe lo importante que es una ley para proteger a la niñez LGTBI, porque nosotros lo hemos vivido. Sabemos lo difícil que es salir a los recreos, sabemos lo difícil que es ir a las aulas, sabemos lo difícil que es ir a los baños escolares donde muchas veces se cometen abusos sexuales. Por eso yo propongo una ley para prevenir, por un lado, embarazos escolares, pero también para prevenir el bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico en las escuelas a través de la implementación de la educación sexual integral con participación de las familias. Bien, Gaela, no nos vamos todavía, seguimos con el programa, pero vamos a pasar a un corte para seguir conversando de estas problemáticas que precisamente tú estás mencionando y que es necesario ahondar. Vamos a un corte. Soy Gaela Cari, hija de un puneño y una ayacuchana, militante de izquierdas y activista desde siempre. Hoy en el Perú marchar es un peligro. La represión ha escalado, la impunidad se ha normalizado, porque los corruptos quieren usar la violencia para callarnos. Para recuperar la democracia y regresar los derechos al servicio de nuestro pueblo, tenemos que derrotar al pacto corrupto que ha secuestrado el Congreso y que ha puesto la democracia a los pies de las mafias. Hoy doy un paso más en nuestra lucha. Hoy me presento como diputada. Voy con el quinto de la Alianza Venceremos, con el número 5. Esta candidatura no es solo mía. Es de quienes tienen rabia, de quienes tienen memoria, de quienes luchan por justicia y de quienes tienen esperanza. Porque cuando marchar pone en peligro nuestras vidas, el voto es nuestro grito. Y nuestro grito es poder. Gaela Cari, Alianza Venceremos. Marca el quinto y escribe el número 5. Grita con tu voto. Retomando con nuestra conversación con nuestra querida compañera Gaela, diputada con el número 5 por el partido Alianza Venceremos, queríamos compartir con ustedes y con ustedes también, compañeros, algunos datos importantes en este contexto electoral que nos parecieron sumamente necesarios de compartir. Por ejemplo, el estudio sobre perfil electoral sobre población LGTBI de la organización Más Igualdad tiene unos datos que nos llaman mucho la atención y que queríamos conversar con ustedes y con Gaela, ¿no? Ellos dicen que el 97%, por ejemplo, ¿no?, de personas LGTBI
perciben que el trato de la sociedad hacia ellos es poco justo en un 46% y nada justo en un 51%. Otro segmento de la población, en un 73%, indica que sí prefiere la democracia como forma de gobierno, pero el 50% de la población LGTBI está insatisfecha con su funcionamiento en nuestro país. El 50% de la población LGTBI. Eso es un dato hasta grave, diría yo, ¿no? Lo que llama mucho la atención. Luego, que la institución menos confiable son los partidos políticos, con un 92%. Y el 45% de las personas trans y de género diverso, además, no confían en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¿Qué les sugieren estos datos, compañeros? Manolo, Eduardo. Bueno, a mí me sugieren, me da mucho que pensar, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, heteronormativa y que está construida para otras personas, no para nosotros. O sea, nosotros estamos siempre al margen. Yo por eso cuando me hablan, ay sí, ¿qué es de ambiente, que somos de otro mundo, somos de otro... O sea, nosotros somos peruanos, vivimos en el Perú, nuestros padres son peruanos, tenemos hermanos peruanos, sobrinos peruanos y hasta hijos o hijas peruanos también, ¿no? Y no por eso se nos tiene que excluir tan fácilmente de una estructura social de la cual formamos parte y aportamos también, ¿no? Sí, yo creo que además estos datos nos dan cuenta de lo poco identificados que estamos o con lo gran identificados que estamos con la crisis que estamos viviendo en el país en estos últimos años. La democracia ha sido o sea, hemos vivido menos en democracia, ¿no es cierto? Y los partidos políticos están, pues, no se reconocen como legítimos, ¿no? La democracia, ¿cómo vamos a reconocer la democracia si esta forma de gobierno es la que nos excluye y nos ha discriminado históricamente? Entonces, claro, no podemos estar de acuerdo con ella, ¿no? Lo que sugiere y que nos abre puertas más bien a pensar desde otro lado qué tipos de democracia queremos, ¿no? No sé, Eduardo, ¿tú quieres comentar algo? Sí, en relación a los datos que compartías de este estudio de Más Igualdad, Maribel, a mí me parece interesante, por ejemplo, ya que estamos aquí con Gaela como invitada, es que dice, ¿no?, que la institución menos confiable para la población en general y sobre todo LGBTI son los partidos políticos, un 92%, ¿no? Entonces ahí, Gaela, por ejemplo, me gustaría que de repente tú puedas hacer una reflexión, o sea, ¿qué pasa? Porque además también hay que tener en cuenta, como conversábamos antes del corte, ¿no?, que las izquierdas, las derechas, o sea, en los últimos tiempos hay todo un debate, ¿no?, de por ejemplo, cómo las derechas, ¿no?, dicen, o sea, culpan al socialismo, culpan a las izquierdas, pero sin embargo se olvidan que los últimos 30 años han gobernado, ¿no? Entonces, sí, están gobernando. Curioso, ¿no? Pequeño detalle. Entonces, cuéntanos, Gabriela, ¿cuál es tu reflexión en relación a Ahora, eso? yo creo que sobre las cifras, yo quiero resaltar como tres cosas, pero primero un poco respondiendo a lo que tú decías, a mí no me sorprende que los partidos políticos sean unas instituciones más rechazadas por el pueblo peruano. Y es que no es para menos. O sea, tenemos una clase política que ha jugado al servicio de grandes empresarios, agroexplotadores, en lugar de poder hacer política para resolver los principales problemas del país. Y más que partidos, tenemos mercancías, ¿no? O sea, gente que pone plata, hace un partido y luego vende candidaturas o empeña a cargos que luego terminan vendiéndose, traficando con votos, ¿no? Lo hemos visto incluso hasta en video varias veces, ¿no? Entonces, Y que termina en corrupción. así es, que terminan en una red de corrupción y que termina convirtiendo incluso a el Congreso en su brazo legal y a la policía en su brazo armado, ¿no? Exacto. Otra de las instituciones, por ejemplo, que es rechazada por el pueblo peruano es la policía, y no es para menos, ¿no? Ya lo decía, creo, en una de las cifras también, que las personas de la diversidad sexual y de género
no se sienten seguras, pero no es que no nos sintamos seguras porque nos da la gana, sino porque la policía finalmente nos golpea, nos maltrata, como lo hemos visto en mi caso, que no es un hecho aislado, como lo corroboran las cifras, ¿no? Entonces yo frente a eso propongo justamente abolir la estructura corrupta y represora de la policía para poder construir a través de una ley de transformación institucional una institución que verdaderamente nos proteja, ¿no? Que pueda desarrollar 4 pilares fundamentales. El primero, ¿no? Una formación basada en derechos humanos y con un enfoque anticorrupción, para poder evitar casos como el que vimos durante las jornadas de protesta en que se asesinaron a más de 60 peruanos, principalmente del sur. Segundo, que pueda brindarle todos los instrumentos a la institución que nos proteja, porque no es justo que hayan comisarías, por ejemplo, que no tienen ni una hoja BOM para recibir una denuncia, o que no tienen ni siquiera gasolina para perseguir a los criminales, ¿no? ¿Y por qué no hay? Porque no hay para eso, pero sí hay plata para bombas, perdigones o para carros de último modelo para los grandes generales, ¿no? Entonces, lo tercero, eso es injusto. Lo tercero, que es parte de esta propuesta que yo estoy planteando, es también sueldos dignos. Y por último, y lo más importante, la cuarta etapa tiene que ver con fiscalización, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil, de nuestros barrios y comunidades campesinas. Creo que las personas LGTBI, las personas indígenas, adultas mayores, las niñas, tenemos también que participar en esta auditoría a esa institución. Interesante lo que dices, Gaela, antes de darte el pase a Maribel, en relación a esto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque tú dices, no, hay que fiscalizar, pero además hay que reconocer que existe un marco normativo, ¿no? Por ejemplo, la policía tiene un manual de derechos humanos, pero que cuando tú le preguntas ni siquiera lo conoce, y hay que reconocer que ese manual de derechos humanos incluye a diferentes poblaciones vulnerables, ¿no? Y entre ellas LGBTI, trabajadoras sexuales, personas viviendo con VIH, pero que los policías no lo tienen identificado. Solo un pequeño, muy corto paréntesis ahí, es que el manual creo que es importante, pero no sustituye la formación desde el inicio, y por eso es importante el componente de la formación. No, a lo que me refería, al que desconocen. El argumento que dicen es que solamente les llegó a la comisaría, porque yo he estado metido ahí en ese asunto, les llegó a la comisaría un ejemplar, y que ese ejemplar se lo llevó el comisario. Y no los han capacitado, porque ese es David Eterno. Gaela, y sobre el tema de la democracia, ¿no? Que aquí dice 50% de la población nuestra no confía en este tipo de democracia. Es un dato negativo, pero también me abre la expectativa de que hay una disputa con la ciudadanía. Y lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Los compañeros asesinados por el gobierno de Dina Boluarte, justamente en un contexto en que se disputaba la toma de Lima, se disputaban las calles y se quería llegar a ser protagonistas de esta nueva transformación o de esta ciudadanía, de decir, tengo voz, quiero participar políticamente en el diálogo con el Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? O sea, Perú tiene una democracia neoliberal, una democracia mercantilista que no ha funcionado. O sea, ¿será la democracia que nosotros necesitamos? Yo creo que no. O sea, esta democracia no le sirve a las personas LGTBI, pero tampoco le sirve a las personas indígenas. Tampoco le sirve a las niñas de este país, no las protege, si no hubiéramos una Jauregui aprovechándose de niñas, exponiéndolas públicamente, tampoco a las mujeres, y eso se puede reflejar en las cifras de feminicidio. Entonces, yo creo que tenemos el enorme reto y el enorme desafío de construir una democracia real, plena y efectiva que nos abrigue, porque esta no ha funcionado. Si fuera una democracia que funcionara, la gente los que han asesinado a más de 60 personas en las masacres estarían presas, pero no, se mantiene la impunidad. O sea, todos los grandes que cometen delitos se mantienen como si nada. Entonces yo creo que hay una tarea importante, por eso yo estoy planteando leyes justamente para poder resolver los principales problemas del país. Yo quiero remarcar que no son leyes que respondan a una voz individual, sino que están alineadas al partido. Lo segundo que quiero decir es que, si bien es cierto, hay personas LGTBI que simpatizan con lo que yo planteo, porque también estoy planteando matrimonio igualitario, ley integral trans, no estoy planteando una ley marco de igualdad. Hay personas LGTBI que no sienten simpatía por lo que yo estoy planteando, porque es válido, ¿no? Yo no hablo acá
de todas las personas LGTBI. No todas las personas LGTBI tienen que sentir identificadas, porque esta no es una candidatura de personas LGTBI, no. Yo cierro con esto. Esta es más bien mi candidatura, es una candidatura de todos los que tienen memoria, de los que quieren justicia, de los que quieren una democracia de verdad, de los que quieren educación de calidad, de los que quieren luchar contra la discriminación, de los que creen que nos merecemos una sociedad más justa. A todas esas personas les pertenece mi candidatura con el número 5 en la Alianza Venceremos. Y por eso es que creemos necesario espacios como este para presentar a las compañeras y compañeros candidatos que sí están llevando estas agendas, que están llevando los derechos humanos, que están llevando la transformación de la democracia como propuesta para nuestro país, ¿no? Las derechas tienen medios, tienen recursos, aparecen en los medios. Nosotros también como defensores necesitamos tener medios para hablar desde ahí. Vamos a un corte y volvemos en breve con la siguiente parte y el último bloque de este diálogo con nuestra compañera Gaela. Y en Conversaciones de Chu. Eso. Bueno, volvemos, seguimos aquí con nuestra compañera Gaela, nuestra primera invitada. De inaugural. Exacto. Con lujo. De esta segunda temporada de Conversaciones de Chu. Y algo que nos parecía importante, necesario, Gaela, porque ya hemos estado un poco conversando sobre el contexto político, sobre las problemáticas que también atraviesa nuestra comunidad, pero también cómo percibe todo este tema de la participación, de la democracia, ¿no? Del contexto electoral incluso que estamos atravesando ahora, ¿no? Pero algo que nos gustaría conocer y que creemos que es necesario que compartas en esta oportunidad aquí con nosotras son tus propuestas, ¿no? Las principales, porque me imagino que como candidata hay muchísimas, ¿no? Pero ¿cuáles de una Gaela desde las agendas que levanta, qué es lo que propone? Tantos como puntos. Sí. O sea, en realidad hay varias propuestas, pero yo estoy levantando sobre todo con mayor empeño estas que les he ido comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? Una ley para proteger a los pequeños agricultores, que son justamente los responsables de todo lo que hemos comido, ¿no? Luego estoy planteando una ley para abolir la estructura corrupta y represora de la policía, para construir una institución que realmente proteja al pueblo peruano, y eso incluye también a las personas LGTBI, incluye a los pueblos indígenas. No es posible que tengamos una policía que sirve para poder proteger delincuentes, ¿no? ¿Quién le pasaba la voz, por ejemplo, al monstruo, ¿no? O no es posible que haya un trato diferenciado. O sea, en este país, para algunos hay un trato con guantes de seda, ¿no? Si tienes plata, eres blanquito, tienes apellido compuesto, te tratan bien, pero si no, te humillan, te golpean, ¿no? Entonces, por eso es importante construir una institución que verdaderamente nos proteja. También estoy planteando una ley para poder crear una comisión investigadora sobre las masacres que ocurrieron, ¿no? Estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. El sur merece justicia, ¿no? Además, estoy planteando una ley de cuidados a las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente para cuidar a todas las personas, ¿no? Que necesitan de cuidado, pero también a las cuidadoras, porque siempre miramos a las personas que necesitan cuidado y está bien, hay que cuidar a la niñez, no necesitamos guarderías, cunas, ampliar esos espacios de cuidado para personas con discapacidad, neurodivergentes, ¿no? Neurodiversas, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Pero también necesitamos espacios de cuidado para las madres, para las mujeres de este país, ¿no? Para todas las que ejercen los roles de cuidado, porque no solamente lo hacen las mujeres, muchas veces también son cuerpos feminizados. Entonces, ahí incluso estamos planteando incluso una pensión, ¿no? Yo quiero aquí puntualizar que es bien curioso cómo los antiderechos hablan sobre el cuidado y la protección de las familias, pero nunca están cuando se tiene que proteger a las familias. Yo no los he visto cuando protegemos, por ejemplo, a los niños con plomo en la sangre de Pasco. No los he visto pidiendo justicia, protección para las familias que fueron golpeadas por las masacres. Esas masacres dejaron huérfanos, dejaron madres solteras, pero claro, a esas familias no les importa. Lo que les importa es imponer su mirada cerrada de la vida e imponer un modelo tradicional que
no es real, porque en la vida real en este país existen distintas familias y absolutamente todas merecen protección, que es lo que nosotros planteamos desde la Somos Alianza diversos. Venceremos. Somos diversos, somos distintos, somos distintas, ¿no? Yo creo que hay que proteger también a la familia tradicional, pero además de la familia tradicional hay que proteger a las familias que están compuestas por personas del mismo sexo, a las familias que están compuestas por tíos con sobrinos, abuelos con nietos, ¿no? Y bueno, más allá de eso también estamos planteando desde la Alianza Venceremos créditos a bajos intereses para microempresarios y pequeños emprendedores. Estamos planteando leyes para proteger a los animales, proteger la Amazonía. Nos parece importante, sobre todo, y acá hago una pausita, ¿no?, para solidarizarme con los pueblos que están afectados por los desastres, que son también, ¿no?, una consecuencia de no tener un Estado que invierta en la gestión de desastres y en la prevención, ¿no? Y por eso es importante invertir en cambio climático, en la gestión de desastres, en prevención, ¿no? También quiero aprovechar para solidarizarme con todos los pueblos que luchan por libertad. Mi solidaridad con Palestina, con Cuba, con Venezuela, con cada uno de los pueblos como el Sahara, como los pueblos de África, que luchan por su libertad, ¿no? Ahí en esos pueblos no solamente están luchando heterosexuales, están también gay, lesbianas, trans, que son pisoteados por países como Estados Unidos, que quieren invadir y saquear territorios. Y yo puedo tener muchas críticas con distintos procesos, pero de ninguna manera voy a aceptar o voy a ser cómplice de intentos de invasión o intentos de quebrar la soberanía de los distintos territorios, ¿no? Desde aquí toda mi solidaridad también con esos pueblos. Gaela, una pregunta más para ir cerrando. Claro. Cuando llegues al Congreso, porque estamos seguros que tú vas a llegar, tienes que llegar. Cuando Está estés grabado, ahí. está grabado. Está grabado y vamos a hacer... Lo vamos a ver luego. ¿Cómo vamos a hacer desde el Congreso para enfrentar a las mafias? Porque están enquistadas en el poder, han hecho todo un arreglo para seguir, han cooptado instituciones. Cuando estés ahí, ¿cómo estás pensando tus estrategias también para tener los votos suficientes para transformar las leyes pro crimen y una serie, la impunidad, las leyes de amnistía que ha habido? ¿Cómo estás pensando un poco esta parte ya cuando estés en el Congreso? Que esperamos, obviamente que vas a estar. Bueno, hay dos cosas que he venido trabajando no desde ahora en campaña, sino desde hace mucho tiempo. La primera es construir una correlación de fuerzas que permita sacar adelante estas normas. Como ustedes lo saben, compas, una sola golondrina no hace... Lo hemos vivido. Así es. Entonces, por eso yo estoy construyendo una propuesta política, ¿no? Todo lo que yo he planteado aquí no es una propuesta individual, es algo que está alineado al partido. Por lo tanto, a mí me va a tocar exigirle a cada uno de los miembros que entren por mi alianza que cumplan con hacer caminar esto, ¿no? Y lo segundo que yo quiero dejar muy claro, además de que estas son propuestas de la Alianza Venceremos, es que las maricas, las lecas, las tracas, las ricas, las NBs, nunca, absolutamente nunca hemos tenido nada gratis, nunca lo hemos tenido fácil. No la tenemos fácil ahora, pero tampoco la tuvimos fácil antes. Así es, o sea, Manuel nos puede de repente graficar con mayor profundidad, pero hace 50 años tampoco era fácil. Ahora estamos en una crisis y nos parece insostenible. Y sí, la realidad es dura, pero no ha sido sencillo antes. O sea, antes las personas trans, por ejemplo, no podían salir ni siquiera de día. Entonces, a pesar de que hay tanto retraso legal, hay un avance social que yo creo que va a terminar explotando en la política. Y yo cierro con esto. Yo no solamente le pido a la gente el voto. Claro que quiero que voten por mí. Claro que quiero que escriban el número 5, marquen por las 3 hojas de copa de la Alianza Venceremos. Pero además, yo quiero que me acompañen en esta tarea, porque no va a ser una tarea sencilla. Y creo que es importante tener el acompañamiento de los movimientos sociales. Hay que fortalecer la organización social. Hay que construir un movimiento que sea capaz de arrebatar y arrancar los derechos que nos corresponden, porque nosotros no estamos reclamando privilegios, estamos exigiendo básicamente lo que nos corresponde. Vida digna. El número 5. Bien, Gaela, muchas gracias por habernos acompañado y me quedo con lo último que dices, ¿no? O sea, no estamos
pidiendo migajas, no estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo igualdad, ¿no? Estamos pidiendo dignidad. Y yo creo que esa es una deuda histórica que tiene el país para con las comunidades LGBTI, ¿no? Una vez más, agradecerte, Gaela, por acompañarnos el día de hoy. Simplemente volver a mencionar, la compañera Gaela Cari se presenta a la Cámara de Diputados con el número 5 por la alianza Venceremos. Gracias, Gaela. Gracias, Gaela. Gracias, muchísimas gracias. Es momento de transformar la rabia en poder y la resistencia en representación. Así que este 12 de abril te invito a marcar las 3 hojas de coca y escribir el número 5. Hayaya. Nos vamos a un corte y volvemos con las Noti Chus. Volvemos con Noticias de Chu para conversar sobre algunos datos importantes que nos parecen relevantes a la hora de estar informados en este nuevo contexto de elecciones generales. ¿Saben cuántos candidatos están requisitoriadas en estas elecciones? De 10.000 candidatos que aspiran al Congreso, ¿son todos idóneos? Pues aquí te los vamos a decir. Hay 172 candidatos que tienen procesos judiciales en materia de violencia de género, pensión de alimentos, violencia sexual y violencia contra las mujeres. Encontramos candidatos con 4, 5 y hasta 8 procesos judiciales que han tenido en el pasado. ¿Quiénes son los partidos o cuáles son los partidos que encabezan estas listas? Son Alianza para el Progreso, como puntero, triste puntero, continúa Fuerza Popular, le sigue el APRA, Unidad Nacional, Juntos Podemos y Renovación Popular. 6 candidatos evangélicos, y eso me parece importantísimo de mencionar, de Renovación Popular afrontan denuncias policiales. De un total de 16 aspirantes que pertenecen a diferentes confesiones evangélicas, 6 de ellos registran antecedentes por violencia contra las mujeres, conducir en estado de ebriedad, por estafa, por usurpación, entre otros delitos. El partido de Rafael López Aliaga busca fortalecer en el próximo Congreso la presencia de grupos religiosos antiderechos. Voto cristiano es el eslogan que usan. Entre ellos se encuentran el mismísimo Muñante, que no se me hace acordar un cine que tiene cachos, y la pastora Milagros Jauregui, quien recientemente ha protagonizado un escándalo por la exposición de un grupo de niñas víctimas de abuso sexual, que ella las consideraba albergadas, en un centro de propiedad de su iglesia, donde ella es la pastora. Durante el último periodo congresal, Muñante y Jauregui promovieron leyes que se ajustan a sus creencias religiosas, pero que implican la vulneración de derechos, especialmente de mujeres y niños. Ahora buscan ampliar su presencia en el Congreso con personas que pertenecen a diferentes iglesias evangélicas, como una señora quien registra 4 denuncias policiales por falsedad ideológica y el delito de apropiación ilícita. Otro de estos personajes es el congresista Esdras Medina. Él es miembro de la Iglesia Evangélica Las Asambleas de Dios del Perú y postula a la reelección, porque es congresista en la actualidad, ¿no? A la reelección en representación de Arequipa. Medina aparece en los registros policiales con 3 denuncias. En el 2017, la madre de sus hijos lo denunció por violencia contra la mujer. El parte policial consigna que Medina maltrataba constantemente de forma verbal y psicológica a sus 2 hijas por los delitos de estafa y otras defraudaciones. El candidato a diputado por la región Lima, José Guerra Velázquez, no es ajeno a las intervenciones policiales. En el 2010, Guerra fue intervenido en Surquillo por la policía por conducir con síntomas visibles de ebriedad. Estos son nuestros candidatos o estos candidatos. Por ejemplo, otra, Olga Condori Quispe, aspirante a diputada también por Arequipa e integrante de la Iglesia Evangélica La Estrella de Belén, pues afronta denuncias por estafa y usurpación.
Así que compañeros, compañeres, esta es solo una muestra muy pequeñita del tipo, del perfil de candidatos y candidatas que tenemos para estas nuevas elecciones. En nosotros y nosotras está informarnos quiénes son los candidatos de nuestras regiones y saber si tienen problemas y denuncias policiales como con violencia contra la mujer. Ya sabemos que tenemos en el poder hasta violadores sexuales, ¿no es cierto? No permitamos que esto vuelva a suceder. Informémonos, busquemos, investiguemos. Este va a ser un espacio también para contribuir en esa información. Así que aquí vamos dando final a esta nueva temporada, a esta sesión inaugural de Conversaciones de Chu. Les queremos agradecer estar con nosotras, con nosotres, y coméntenos por nuestras redes sociales, que Eduardo les va a comentar cuáles son, y nos vemos para la siguiente temporada. Sí, invitar a todos, a todas, a todes a seguirnos tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube como Conversaciones de Chu, e invitarlos a compartir estos episodios que van a ser varios. Vamos a tener diferentes invitados, invitadas, como ya los mencionamos, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Diputados, y no solo personajes LGBTI, sino también aliados, aliadas que a lo largo de estos últimos años sabemos que han acompañado nuestras luchas, ¿no? Sí. Nos vemos entonces para la próxima, con muchas ganas y fuerza de nuestra parte. Bye. Bye.